Cuando mi esposo me dijo que acababa de cerrar un trato comercial por valor de $53 millones, pensé que nuestras vidas por fin habían cambiado. Me imaginé pagando las deudas que arrastrábamos desde hacía años, quizá yéndonos de vacaciones a Italia, algo con lo que siempre habíamos soñado, y por fin pudiendo respirar sin la presión constante de las facturas. Le sonreí, lista para celebrarlo, lista para estar a su lado como siempre había hecho. Pero sus siguientes palabras me atravesaron como un cuchillo. Ahora no significas nada para mí. He encontrado a alguien mejor. Me quedé paralizada, esperando a que se riera, esperando a que terminara la cruel broma, pero en lugar de reírse, me dijo que hiciera las maletas y me fuera de nuestra casa. Al principio no me lo creía. El hombre para el que había cocinado, por el que había rezado, al que había apoyado en cada empresa fallida, en cada noche de preocupación, me miraba como si fuera una extraña que ya no pertenecía a ese lugar. Durante años, yo había sido la persona detrás de su supuesto éxito. Yo era la que se quedaba despierta hasta tarde, ayudándole a pulir sus presentaciones, pagando el alquiler con mi propio sueldo cuando no cerraba los negocios, incluso pidiendo dinero prestado a amigos para que no perdiéramos nuestra casa. Había creído en él cuando nadie más lo hacía. Y, sin embargo, el mismo día en que la fortuna le sonrió, me echó como si no fuera nada. Si alguna vez le has dado todo a alguien, tu amor, tu tiempo, tus sacrificios, solo para que te trate como si nunca hubieras importado, dale al botón, me gusta, no estás solo en este tipo de dolor. Pero lo que mi esposo no sabía era que el trato de $53 millones no estaba cerrado, solo había comenzado con un depósito de $10.000. Y debido a lo que me hizo, debido a lo cruelmente que me descartó, todo estaba a punto de derrumbarse. Lo que sucedió después te sorprenderá. La noche que salí de mi propia casa, el aire se sentía más pesado que mi maleta. Mis manos temblaban mientras la arrastraba por el camino de entrada, cada paso alejándome más de la vida que había construido. Recuerdo haber mirado atrás una vez, solo una vez, con la esperanza de que él me detuviera. Con la esperanza de que me llamara, admitiera que era un error y me dijera que volviera a entrar. Pero no lo hizo. A través de la ventana de la sala, podía ver sombras moviéndose, la silueta de otra mujer donde yo solía estar. Ella estaba sirviendo vino en las copas que yo había comprado, sentada en el sofá que yo había elegido, acomodándose en la vida que yo había hecho mía, y él estaba allí, a su lado, sonriendo de una manera que no me había sonreído en años. Esa imagen rompió algo dentro de mí. Apreté con fuerza mi maleta y me di la vuelta. No sabía a dónde ir. Mi mente daba vueltas en círculos. En un momento pensé en llamar a mi hermana, al siguiente quería ir a casa de mi prima y, de repente, se me ocurrió buscar un hotel barato para poder llorar en paz. Mi corazón latía tan fuerte que era casi lo único que podía oír. Terminé parada en la parada de autobús casi a medianoche, abrazando mi maleta como si fuera lo único que me quedaba. La gente me miraba y apartaba la vista, como si supieran que llevaba conmigo la vergüenza, y no quisieran tocarla. La primera noche me quedé en un pequeño motel junto a la autopista. Las paredes olían a humo de cigarrillo y la cama crujía cada vez que cambiaba de posición. Me senté en el borde del colchón, mirando la pantalla de mi teléfono, desplazándome por nuestras viejas fotos. Sonrisas en las cenas de Navidad. Vacaciones que apenas podíamos permitirnos, pero que tomábamos de todos modos. La forma en que solía tomarme de la mano en lugares concurridos. ¿Cómo se pasa de ser todo para alguien a no ser nada en el transcurso de una tarde? Lloré hasta que me ardió la garganta. Los días siguientes fueron una nebulosa. Me mudé de la casa de un familiar a la de otro. Algunos me recibieron con lástima, sacudiendo la cabeza por lo que él había hecho. Otros me dedicaron sonrisas forzadas que transmitían un juicio tácito. Quizá deberías haberlo visto venir, parecían decir sus ojos. Quería gritar que le había dado todo. Que cada sueldo que traía a casa se destinaba a nuestras facturas, nuestro alquiler, sus sueños. Que me había quedado despierta con él durante sus fracasos y había rezado por él cuando dudaba de sí mismo. Pero, en cambio, me quedé callada. Porque, dijera lo que dijera, la verdad era esta, ya no tenía ningún lugar al que llamar hogar.
Una noche, me senté a la mesa de la cocina de mi tía, bebiendo té flojo mientras ella revisaba su teléfono. No era su intención herirme, pero cuando de repente me mostró una foto de mi esposo y su amante en un restaurante, riendo, se me revolvió el estómago. La leyenda decía, pareja poderosa vista celebrando un acuerdo millonario. Pareja poderosa. Esas palabras me atravesaron el pecho como una daga. Se suponía que esa era yo. Se suponía que éramos nosotros. Me excusé, me encerré en el baño y lloré en silencio sobre una toalla para que nadie me oyera. La casa de mi tía no me parecía mía. Ninguna de las casas de mis familiares lo era. Dondequiera que iba, me sentía como una invitada no deseada, cargando con el peso de mi humillación. Al final, me registré en otro hotel barato. Quería estar sola, lejos de los susurros, lejos de la lástima. Me tumbé en el colchón duro, mirando al techo, preguntándome cómo mi vida se había desmoronado tan rápidamente. Mi corazón seguía repitiendo ese momento, su voz, tan fría y definitiva. Ahora no significas nada para mí. He encontrado a alguien mejor. Repetía las palabras una y otra vez, como si repetirlas de alguna manera les diera sentido. Pero nunca lo hicieron. Entonces me di cuenta de que lo peor no era solo perder a mi esposo o mi hogar. Era perder mi sensación de seguridad. Mi hogar siempre había sido mi ancla, el lugar al que podía regresar sin importar la tormenta que se desatara afuera. Ahora, incluso eso había desaparecido. Mi seguridad, mi dignidad, mis sueños. Robados en un solo instante. Era como estar descalza sobre cristales rotos, cada paso que daba me cortaba más profundamente. Las cosas empeoraron para mí cuando, dondequiera que mirara, allí estaban ellos, sonriendo, posando, viviendo la vida que yo había tenido. Mi esposo no se contentaba con reemplazarme, quería que todo el mundo lo supiera. Abría mi teléfono y veía su rostro en todas las redes sociales, de pie frente a nuestra casa con ella a su lado. Tenía el brazo alrededor de su cintura como si fuera un premio que hubiera ganado, con una amplia sonrisa de orgullo. El pie de foto decía, cuando la lealtad da sus frutos y el amor encuentra su verdadero hogar. ¿Lealtad? La ironía casi me ahoga. Cada foto era como una bofetada en la cara. Ahí estaban, bebiendo champán en el balcón que yo solía decorar con flores. Ahí estaban, descansando junto a la piscina que yo le había rogado que instalara, a pesar de que eso supusiera un esfuerzo para nuestras finanzas. Ella posaba con la mano apoyada ligeramente en su pecho, con una sonrisa triunfante, como si supiera que había conseguido más que un hombre. Me había quitado la vida. No eran solo las fotos, era la forma en que él la miraba, la ternura en sus ojos que antes me había reservado a mí, la alegría en su postura, como si finalmente se hubiera liberado. Estudié cada detalle con una especie de obsesión masoquista, ampliando sus ropas, sus joyas, incluso la forma en que su mano presionaba la parte baja de la espalda de ella. Y cada vez sentía que me rompía un poco más. Los comentarios debajo de sus publicaciones eran lo peor de todo. ¡Qué pareja tan perfecta! Ella es mucho mejor para él. ¡Qué gran jugada! Mejora, mejora. Esa palabra se me clavó como una espina bajo la piel. ¿Eso era todo lo que había sido? ¿Una versión temporal hasta que apareciera algo mejor? Quería gritarles, a él, a ella, a todos los desconocidos que los animaban. Ninguno de ellos sabía los años que yo había dedicado, los sacrificios que había hecho. Ninguno de ellos sabía las noches que me quedaba despierta con él cuando no podía dormir, o cuántas veces lo animé cuando quería rendirse. No solo me habían borrado. Me estaban reescribiendo. Una noche, no pude contenerme. Inicié sesión en una de mis antiguas cuentas y me desplacé por las interminables fotos de ellos, con el corazón latiendo con fuerza y la mandíbula apretada. Y entonces lo vi. Una foto de ella de pie en mi cocina, con la mano apoyada casualmente en la encimera de mármol que yo había elegido después de semanas de ahorro y búsqueda. Sostenía una copa de vino y sonreía como si fuera la dueña del mundo. Esa imagen casi me destruyó. No se trataba solo de su presencia. Se trataba de la invasión.
Ella no solo estaba con él, sino que estaba dentro de las paredes que yo había llamado mi hogar. Las cortinas que yo había elegido, los platos que yo había comprado, los recuerdos que habíamos creado. Ella vivía dentro de todo eso. Era como si me hubieran borrado y reemplazado, y el mundo aplaudiera como si así fuera como siempre debió ser. Lloré hasta que no me quedaron lágrimas, pero cuando los sollozos se calmaron, algo se removió en mi interior. No era ira, al menos no todavía, era una fuerza extraña y latente. Porque, incluso mientras observaba su felicidad cuidadosamente escenificada, podía sentir algo vacío en ella. Tal vez era mi amargura la que hablaba, pero las sonrisas parecían forzadas, exageradas, casi demasiado perfectas, como si se esforzaran demasiado por demostrar algo al mundo y a ellos mismos. Y en ese frágil silencio me hice una promesa: no dejaría que me vieran quebrantarme. Él podía alardear de ella, exhibirla como si fuera un trofeo, llenar Internet con su supuesta victoria, pero me negué a darle la satisfacción de saber cuánto me dolía. Él quería verme destrozada, invisible, olvidada, y aunque me sentía así, juré que no dejaría que esa fuera la verdad definitiva sobre mí. Dejé mi teléfono y me limpié la cara con manos temblorosas. Mi corazón estaba destrozado, sí. Mi mundo se había derrumbado, sí. Pero seguía respirando. Seguía en pie, aunque fuera de forma inestable. Y en algún lugar en lo más profundo de mi interior, surgió un susurro. Este no es el final de tu historia. No sabía lo que vendría, no sabía cómo sobreviviría a esta tormenta, pero sabía una cosa con certeza: algún día, las fotos, las publicaciones, los crueles comentarios ya no me definirían. El silencio después de dejar mi teléfono fue pesado, casi reconfortante. Durante días me había estado ahogando en ruido, sus publicaciones, sus fotos, las opiniones de la gente. Pero esa noche, elegí el silencio. Me dije a mí misma que no volvería a mirar. Necesitaba respirar. Entonces, sonó el teléfono. Al principio, pensé que era un número equivocado. Mi pantalla se iluminó y allí estaba, su nombre, mi esposo. El hombre que me había echado como si no valiera nada, ahora me llamaba directamente. Se me encogió el pecho y mi pulgar se posó sobre el botón de rechazar. Todos mis instintos gritaban: no contestes, no le dejes volver. Pero la curiosidad pudo más. Pulsé aceptar. ¿Hola? Mi voz era cautelosa, casi frágil. Él carraspeó, tratando de sonar casual, casi amistoso. Hola, ¿cómo estás? Esa pregunta casi me hizo reír. ¿Cómo estaba? No tenía hogar, ni estabilidad, y la imagen de él presumiendo de su amante ante mí todavía estaba grabada en mi mente. Sin embargo, ahí estaba, fingiendo que éramos viejos amigos poniéndose al día. Estoy bien, dije secamente, con tono frío. ¿Qué quieres? Hubo una pausa. Casi podía oír el cambio en su respiración, la grieta en su máscara. Escucha, comenzó. Necesito que firmes algo rápidamente. Solo es una formalidad. No es nada complicado, en realidad. Solo, papeleo para ayudar a suavizar las cosas con el trato. El trato. Por supuesto. Sus preciados 53 millones de dólares. Se me hizo un nudo en el estómago. ¿Qué tipo de papeleo? Pregunté, aunque una parte de mí ya lo sabía. Oh, nada que te deba preocupar. Solo, necesitan algunas firmas para confirmar tu participación en las primeras etapas. Ya sabes, cuando empezamos juntos. Su voz se suavizó, teñida de una falsa nostalgia. Es una tontería, en realidad. Solo firma y todo estará bien. Cerré los ojos y dejé que sus palabras calaran en mí. Durante años, yo había sido la encargada de ocuparme de los pequeños detalles, de los sacrificios entre bastidores que nadie aplaudía. Y ahora, de repente, esas contribuciones olvidadas importaban. No para mí, sino para el acuerdo que él creía haber asegurado. ¿Quieres que firme algo?, repetí lentamente, para ayudarte a cerrar ese trato. Sí, dijo rápidamente, con alivio en su voz. Sí, exactamente. Solo una firma, eso es todo. Podemos reunirnos y hablarlo. No nos llevará ni 5 minutos.
Por primera vez desde que me había echado, sentí que algo cambiaba dentro de mí. Poder, control. Era pequeño, frágil, pero estaba ahí, y con ello llegó mi respuesta. No. El silencio se extendió por la línea, denso y sofocante. Casi podía oír los engranajes girando en su mente, la incredulidad de que me hubiera atrevido a rechazarlo. ¿Qué has dicho?, preguntó con tono más agudo. He dicho que no, repetí, esta vez con más firmeza. Me temblaban las manos, pero mi voz se mantuvo firme. Tú tomaste la decisión, tú me echaste, tú la trajiste a mi casa, ¿y ahora quieres que yo limpie tu desastre? No, se burló, tratando de recuperar el control. No seas dramática. Esto no tiene que ver con nosotros, es por negocios. Solo firma los papeles y nunca más tendrás que volver a tratar conmigo. Casi me reí por la ironía. ¿Nunca más tener que tratar con él? ¿Eso era lo que él pensaba que pasaba? No, dije de nuevo, esta vez más bajito, pero con una firmeza que incluso me sorprendió a mí misma. El silencio que siguió fue diferente, no era incredulidad, ni siquiera ira, era miedo. Lo noté en la forma en que exhaló, en la tensión entre sus palabras cuando finalmente volvió a hablar. Te arrepentirás, murmuró. Si esto fracasa, será culpa tuya. Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé allí sentada, mirando mi teléfono, con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. Por un momento, me pregunté si había cometido un error. Si rechazarlo volvería para atormentarme. Pero entonces, poco a poco, surgió un nuevo sentimiento. Un extraño y silencioso orgullo. Por primera vez desde que mi mundo se había hecho añicos, había dicho que no. No se trataba de venganza. No se trataba de hacerle daño. Se trataba de recuperar una parte de mí misma. No sabía cuáles serían las consecuencias, no sabía cuánto poder tenía realmente, pero una cosa estaba clara, su acuerdo de 53 millones de dólares no era tan intocable como él lo hacía parecer, y si mi rechazo podía sacudirlo, entonces tal vez, solo tal vez, no era tan invencible como quería que el mundo creyera. No dormí mucho después de esa llamada. Sus palabras, te arrepentirás de esto, resonaban en mi mente como una maldición. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro el día que me echó, frío y triunfante, y luego el sonido de su voz llena de desesperación cuando me pidió ayuda. Quería decirme a mí misma que no tenía miedo. Pero lo tenía. Mis manos seguían temblando cada vez que el teléfono se iluminaba con su nombre. Y se iluminaba a menudo. A la mañana siguiente, recibí otra llamada. No contesté. 10 minutos después, otra, luego un mensaje de texto. Si no firmas, el trato se rompe, y eso será culpa tuya, piénsalo bien. Se me revolvió el estómago, nunca se le habían dado bien las sutilezas, las amenazas eran su lenguaje, la única forma que conocía de mantener el control, pero esta vez, yo no era su esposa esperando a que se calmara o me perdonara. Esta vez, yo era la que tenía el poder. Dejé que el teléfono vibrara sobre la mesa, sin contestar. Horas más tarde, llegó otro mensaje. ¿De verdad quieres ser la razón por la que pierda 53 millones de dólares? ¿Después de todo lo que he hecho por ti? Te arrepentirás. Las palabras me dolieron, no porque fueran ciertas, sino porque había vivido durante años bajo ese peso, creyendo que le debía todo. Recordé las innumerables noches que pasé despierta ayudándole a organizar documentos, haciendo cálculos, revisando propuestas, estableciendo contactos. Mis huellas estaban por todas partes en ese acuerdo, aunque él se negara a reconocerlo. Y, sin embargo, me había echado en cuanto pensó que ya no me necesitaba. El miedo se apoderó de mí, pero se mezcló con otra cosa, la ira. Al tercer día, sus llamadas ya no eran solo diarias, sino implacables. Cambiaba de táctica como un hombre que se ahoga, buscando cualquier cosa que lo sacara del agua. Primero vino el encanto. Mira, tal vez exageré. Tal vez ambos dijimos cosas que no queríamos decir. Pero esto es más grande que nosotros. Solo firma los papeles y me aseguraré de que te cuiden. Luego vino la culpa.
¿Sabes lo mal que se verá esto si fracasa? Mis inversionistas se irán. La gente perderá sus empleos. ¿De verdad quieres eso en tu conciencia? Y, por último, el veneno. Mujer desagradecida, debería haberte dejado hace años. ¿Crees que alguien más te querría? No eres nada sin mí. Me quedé mirando ese último mensaje durante mucho tiempo. La antigua yo, la mujer que había pasado años retorciéndose para ser amada, para ser suficiente, se habría derrumbado ante esas palabras. Me habría disculpado, le habría suplicado que me perdonara, habría firmado cualquier cosa que me hubiera puesto delante solo para que pasara la tormenta. Pero esta vez no. Esta vez, susurré en voz alta, como para convencerme a mí misma. No soy una nada. Nunca fui una nada. No respondí. El silencio parecía enfurecerlo más que cualquier palabra. Las llamadas se convirtieron en mensajes de voz. Los mensajes de voz se convirtieron en mensajes cada vez más cortos, más agudos, más frenéticos. Contesta el teléfono. Estás cometiendo un gran error. No sabes lo que estás haciendo. Te lo advierto. Cada uno de ellos era como una sombra que se cernía sobre mí, pero cada vez me mantenía un poco más erguida. Empecé a darme cuenta de algo importante. Si realmente tuviera la sartén por el mango, no me estaría persiguiendo así. El acuerdo no era tan seguro como él quería que el mundo creyera. Y el hecho de que yo no lo hubiera firmado significaba que yo era más importante de lo que él quería admitir. Darme cuenta de eso me dio fuerzas. Aún así, las amenazas me pesaban. Me encontraba mirando por encima del hombro en público, comprobando 2 veces que la puerta de mi hotel estuviera cerrada con llave por la noche. El miedo permanecía en mi pecho como humo. Pero debajo de él, un pequeño fuego de determinación comenzó a arder. Ya no era impotente, él me necesitaba y lo odiaba. Una noche, después de su 10ª llamada del día, apagué mi teléfono y susurré en el silencio. Ya basta. Mi voz temblaba, pero las palabras sonaban reales. Por primera vez, no estaba reaccionando a él, estaba tomando una decisión. La presión aumentaba, sí, pero también mi determinación. Después de apagar mi teléfono esa noche, me quedé mirando el techo de la habitación del hotel barato en el que me alojaba. El papel pintado se estaba despegando, el aire olía ligeramente a moho y el colchón se hundía por el centro. No era mi hogar, nunca lo había sido. Llevaba semanas pasando de un lugar temporal a otro, aferrándome a mi maleta como si fuera un salvavidas. Donde quiera que iba, me sentía como una invitada. Como si no perteneciera a ese lugar. Pero mientras estaba allí tumbada, me di cuenta de algo. Si era lo suficientemente fuerte como para decirle que no, entonces también lo era para dejar de vivir como una sombra. A la mañana siguiente, comencé mi búsqueda. No fue fácil. Todos los anuncios que veía me parecían demasiado caros, demasiado lejos, demasiado deteriorados. A veces, quería rendirme. Una voz en mi cabeza me susurraba. Quizás no mereces nada mejor. Quizás esto es todo lo que tendrás jamás. Pero seguí adelante, y entonces, una tarde, lo encontré. Una casa pequeña y modesta escondida en una calle tranquila, contraventanas blancas, un pequeño porche delantero y una puerta que necesitaba una nueva capa de pintura. No era grandiosa, no era perfecta, pero había algo en ella que me hacía sentir bien, como si me estuviera esperando. Me quedé sentada en mi coche fuera durante mucho tiempo, mirándola fijamente, con las manos agarradas al volante. ¿Podría realmente hacerlo? ¿Podría salir de la sombra de lo que él me había quitado y construir algo propio? Pensé en todos los años que había pasado invirtiendo dinero en sus sueños, sus comodidades, sus ambiciones. Había ahorrado en silencio, con cuidado, reuniendo lo poco que podía sin que él se diera cuenta. Ese dinero estaba destinado a emergencias, y ahora, mirando esa casa, me di cuenta, esta es la emergencia. Así que lo hice. Firmé los papeles, entregué los ahorros que había guardado durante tanto tiempo, y las llaves se deslizaron en mi palma. Cuando crucé la puerta por primera vez, se me encogió el pecho. Las habitaciones estaban vacías, los pisos rayados, las paredes desnudas. Pero yo no veía lo que le faltaba, veía posibilidades.
Por primera vez en semanas, no era alguien que iba de un lugar a otro. Tenía un ancla. Cerré la puerta detrás de mí y eché el cerrojo. Ese pequeño clic me hizo estremecer. Ahora era mi puerta, mi cerrojo. Nadie podía quitármelo. Deambulé de habitación en habitación, dejando que mis dedos rozaran las paredes. La cocina tenía una vieja estufa que parecía haber sobrevivido a 3 generaciones. El dormitorio olía ligeramente a polvo y luz del sol. La sala tenía una ventana que dejaba entrar la luz, llenando el espacio de calidez. No era gran cosa. Pero era mío. Esa noche no tenía mucho donde dormir, solo una manta en el piso y una almohada del asiento trasero de mi coche. Pero mientras yacía allí en silencio, mirando al techo de mi nuevo hogar, sentí algo que no había sentido en semanas: paz. El silencio ya no era pesado, no estaba lleno de miedo ni soledad, estaba lleno de promesas. Me envolví más con la manta y susurré: esto es el comienzo. A la mañana siguiente, me desperté con la luz del sol entrando por la ventana. Preparé café en la cocina vacía y lo bebí lentamente mientras estaba de pie en la puerta y miraba mi pequeño porche delantero. Me parecía una escena de la vida de otra persona, una vida en la que yo no era desechable, en la que no esperaba la siguiente llamada telefónica para dictar mi estado de ánimo. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí estable. Por supuesto, su sombra aún persistía. Mi teléfono, que había vuelto a encender, estaba lleno de llamadas perdidas y mensajes. Él seguía ahí fuera, rondándome, exigiéndome, pero cuando me paré en el centro de mi pequeña casa, me di cuenta de algo importante: sus amenazas no podían alcanzarme aquí. Este era mi santuario, mi prueba de que podía sobrevivir sin él. Cuando volví a girar la llave en la cerradura esa noche, una pequeña sonrisa se dibujó en mi rostro. Ese sonido, el clic, no era solo seguridad, era libertad. Con el tiempo, la casita empezó a parecer mía. Compré una mesa de segunda mano para la cocina, una lámpara para el dormitorio y cortinas para la ventana del salón. Cada pequeña adición me reconstruía, pieza a pieza. Cada vez que giraba la llave en la cerradura, me sentía más estable. Pero la paz tiene una forma de sacar a relucir las tormentas que creías haber dejado atrás. Fue un martes por la noche cuando sucedió. Acababa de terminar de barrer el porche cuando oí el sonido de los neumáticos crujiendo contra la grava. Un elegante coche negro se detuvo frente a mi casa, con las ventanas tintadas y una presencia imponente. Se me revolvió el estómago. Conocía ese coche. Salió, vestido con elegancia como siempre, pero esta vez su confianza parecía forzada. Sus ojos recorrieron la casa, entrecerrándose, calculando. En cuanto me vio allí de pie, con la escoba en la mano, sus labios esbozaron una sonrisa que no llegó a alcanzar sus ojos. «Así que aquí es donde te has estado escondiendo», dijo, con voz que resonó en todo el jardín. Me quedé paralizada por un momento, con el corazón latiéndome con fuerza, pero entonces mi instinto se activó. Dejé la escoba en el suelo, caminé con calma hacia la puerta principal y la cerré con firmeza detrás de mí. La cerradura encajó en su sitio. A través de la ventana, lo vi subir por el camino, con sus zapatos lustrados golpeando los escalones. Llamó una vez, fuerte, exigente. «Abre la puerta», ladró. Yo estaba al otro lado, con las palmas sudorosas, pero mi voz sonó más firme de lo que esperaba. «Tú no vives aquí. No eres bienvenido». Volvió a llamar, esta vez con más fuerza, haciendo vibrar el marco. «No juegues conmigo, sabes por qué estoy aquí. Ese trato se está desmoronando y tú vas a arreglarlo». Sus palabras me golpearon como piedras, pero no me moví. Me apoyé contra la puerta, presionando mi frente contra la madera, y dije: «Esta es mi casa. Si no te vas, llamaré a la policía. Estás entrando sin permiso». El silencio que siguió fue denso. Durante años, él había sido quien establecía las reglas, quien definía los límites. Escucharme establecer uno debió de haberle dolido profundamente. Cuando finalmente volvió a hablar, su voz era más baja, casi peligrosa. «Estás cometiendo un error. Todo lo que construimos se está desmoronando por tu culpa. ¿De verdad quieres cargar con eso en tu conciencia?» Casi me echo a reír. «¿Todo lo que hemos construido?»
Yo había llevado esa base a cuestas durante años y, cuando las paredes fueron lo suficientemente fuertes, él me echó y llenó las habitaciones con otra persona. Enderecé la espalda y dije, esta vez en voz más alta, vete, ahora, o llamaré a la policía. Lo decía en serio. Hubo una larga pausa y luego se oyó el sonido de su puño golpeando la puerta. Te arrepentirás, gruñó. No creas que puedes sobrevivir sin mí. No eres nada sin mí. Las palabras me resultaban familiares, demasiado familiares. Antes, me habrían destrozado, habría llorado, suplicado, creído en él. Pero allí, de pie en mi propia casa, con mi propia cerradura entre nosotros, no me afectaron como solían hacerlo. En ese momento me di cuenta de algo, ya no estaba temblando, mis manos estaban firmes, mi voz era firme, el miedo seguía ahí, sí, pero era menor, más débil, encogido a la luz de mi fuerza. Cuando no respondí, maldijo entre dientes y regresó al coche pisando fuerte. El motor rugió y, en cuestión de segundos, se había ido. Me quedé junto a la puerta un rato, escuchando el silencio. Mi corazón latía con fuerza, pero no solo por el miedo, ahora había algo más. Una victoria silenciosa. Me había mantenido firme. Durante años, él había definido quién era yo, una esposa cuando le convenía, una sirvienta cuando no le convenía, un sustituto cuando aparecía alguien mejor, pero aquí, en esta casa, ya no era nada suyo, era yo misma. Volví a la sala, me senté en el sofá que había comprado de segunda mano, y solté una risa temblorosa. El sonido me sorprendió, pero me sentó bien, me liberó. Por primera vez desde que me había echado, no sentía que fuera yo la que estaba siendo expulsada. Ahora era él el que estaba fuera, y me di cuenta, con una respiración profunda y constante, de que ese era exactamente el lugar al que pertenecía. Después de esa noche, la casa quedó sumida en un silencio incómodo. Mi teléfono estaba sobre la encimera de la cocina, vibrando cada pocos minutos. Al principio lo ignoré, pensando que tal vez eran amigos que llamaban para ver cómo estaba o familiares que ofrecían su simpatía. Pero cuando finalmente lo cogí, se me revolvió el estómago. Todas las notificaciones eran de él. Su nombre en mi pantalla ya no me despertaba amor, solo temor. El primer mensaje era casi lamentable. ¿Por qué me haces esto? Eres mi esposa, deberías ayudarme. No respondí. Luego llegó otro, esta vez más tajante. ¿Te das cuenta de lo que está en juego aquí? Si pierdo este trato, será por tu culpa. Todos sabrán que fue culpa tuya. Bloqueé el teléfono y lo volví a dejar en su sitio, pero el zumbido no cesaba. Cada vibración me ponía los nervios de punta. Finalmente, reuní el valor para leer el resto. Las palabras me cortaban como cuchillos. Si pierdo estos 53 millones de dólares, me aseguraré de que tú también lo pierdas todo. No creas que tu casita te protegerá. Te has ganado un enemigo poderoso. Temblaba mientras leía, mis manos temblaban tanto que casi se me cae el teléfono. Ya no solo estaba desesperado, era peligroso. Quería derrumbarme, quería llorar como lo había hecho la noche en que me echó, pero algo dentro de mí se resistió. Por primera vez me di cuenta de que sus amenazas revelaban más su debilidad que su fuerza. Estaba aferrándose, luchando por mantener un control que ya se le escapaba de las manos. Me senté en el borde de la cama, mirando la pantalla. Mi corazón latía con fuerza, pero mi respiración comenzó a estabilizarse. No, me susurré a mí misma. Ya no. No puede controlarme así. Escribí una única respuesta. No vuelvas a contactarme, si sigues amenazándome, iré a la policía. Mi pulgar se detuvo un momento, lleno de dudas, antes de pulsar enviar. Se me encogió el pecho. Por un momento, temí la tormenta que vendría después, pero en lugar de otra oleada de veneno, hubo silencio. No hubo respuesta. Fue aterrador y liberador al mismo tiempo. Apagué mi teléfono y lo dejé boca abajo. La casa a mi alrededor se sentía diferente ahora. Durante semanas, había sido solo 4 paredes de frágil esperanza. Esta noche, se sentía como una fortaleza, no porque fuera impenetrable, sino porque finalmente creía que tenía derecho a protegerme dentro de ella. Aún así, no voy a mentir, esa noche no me costó conciliar el sueño.
Cada crujido del suelo, cada ráfaga de viento que sacudía la ventana me hacía preguntarme si él estaba fuera, observando, esperando para seguir presionando. Me desperté varias veces, agarrándome con fuerza a la manta, con los oídos atentos a cualquier ruido de pasos. Pero llegó la mañana. Y yo seguía aquí. Más fuerte que la noche anterior. Ese día, me hice una promesa. Sus amenazas podían sacudirme, pero ya no me quebrantarían. Por primera vez en semanas, salí por la puerta con la cabeza bien alta. Abrí mi pequeño coche, me deslicé en el asiento del conductor y conduje hacia la ciudad. No se trataba de hacer recados, ni siquiera se trataba de distraerme, se trataba de recuperar el simple acto de moverme libremente, sin que el miedo me encadenara al pasado. Sí, sus palabras aún resonaban en mi mente, agudas y desagradables. Pero ahora, en lugar de hundirse en mí, rebotaban en algo más duro, algo más fuerte, mi voluntad de resistir. Me había quitado mi matrimonio, mi hogar y mi seguridad, me había humillado delante de todo el mundo, me repetía a mí misma que era fuerte, que me había mantenido firme, pero por dentro, el peso de todo aquello seguía oprimiéndome. Después de regresar de mi paseo en coche esa mañana, me senté a la mesa de la cocina mirando fijamente una taza de té frío, con las manos alrededor de ella como si el calor pudiera de alguna manera anclarme. Se me encogió el pecho y las lágrimas que había estado conteniendo desde la noche anterior finalmente brotaron. Me corrían por la cara hasta que no podía respirar. Cogí mi teléfono, no para ver sus mensajes, que había silenciado, sino para desplazarme por mis contactos. Mi pulgar se detuvo en un nombre, Rachel. Mi amiga más antigua, la que siempre había estado ahí en todas las tormentas de mi vida. No la había llamado en semanas porque no quería admitir lo bajo que había caído. Pero ahora, la necesitaba. Mis dedos temblaban mientras presionaba llamar. Respondió al segundo tono. ¿Hola? ¿Sofía? Su voz era alegre, cálida y familiar. Ese sonido me desarmó. Mi voz se quebró. Rachel. No puedo. Ya no sé qué hacer. Hubo un momento de silencio y luego una oleada de preocupación. Oye, está bien, estoy aquí, háblame. ¿Qué pasó? Y así, sin más, se rompió el dique. Lo conté todo, la traición, la amante, las noches en hoteles baratos, la nueva casa, las amenazas que aún se aferraban a mí como sombras. Cuando terminé, tenía la voz ronca y el rostro empapado. Rachel no me interrumpió ni una sola vez, simplemente me dejó vaciar cada pedazo desgarrado de mi corazón por teléfono. Cuando finalmente me quedé sin palabras, exhaló bruscamente. Sofía, lo siento mucho. Sabía que era egoísta, pero esto es crueldad. Y se acaba ahora mismo. Sus palabras me tranquilizaron, como si alguien me hubiera puesto una mano en el hombro mientras me ahogaba. Rachel, no sé qué hacer, susurré. Él tiene dinero, poder, abogados. Yo solo soy yo. No eres solo cualquier cosa, dijo con firmeza. Y no estás sola. Escúchame, conozco a alguien. Un abogado. No es cualquier abogado, Sofía. Es uno de los mejores. Despiadado cuando tiene que serlo, pero justo. No se echa atrás. Voy a ponerte en contacto con él. Parpadeé, atónita. ¿Tú, harías eso por mí? Por supuesto, dijo sin dudar. Eres mi hermana en todo menos en la sangre. No dejaré que él te destruya. Su convicción encendió en mí una chispa que no había sentido en mucho tiempo. La esperanza, frágil, vacilante, pero real. Rachel insistió en que nos reuniéramos más adelante esa semana. Dijo que concertaría una llamada con ese abogado, y me prometió que no tendría que afrontar esta batalla sola. Cuando colgamos, me quedé allí sentada durante mucho tiempo, con el teléfono contra el pecho, asimilando sus palabras. Por primera vez en semanas, no estaba solo reaccionando a su crueldad. No solo estaba sobreviviendo. Había un camino a seguir. Me habían lanzado un salvavidas y solo tenía que agarrarlo. Esa noche, mientras estaba acostada en la cama, el miedo seguía ahí.
Seguía sobresaltándome con las sombras y preocupándome por lo que podría intentar a continuación. Pero debajo del miedo había algo nuevo, algo estable, la certeza de que ya no era impotente. Rachel cumplió su palabra. Solo 3 días después de nuestra llamada, me encontré sentada en un elegante despacho con estanterías llenas de gruesos libros de derecho y una tranquila autoridad que parecía flotar en el aire. Al otro lado del escritorio estaba el señor Jameson, el abogado que Rachel me había prometido. Era un hombre de mediana edad, de mirada aguda, y se comportaba con una calma que me tranquilizó al instante. Apreté la carpeta que había traído, llena de trozos de papel y recibos que había sacado de las cajas de mi pequeña casa. Me temblaban las manos cuando la dejé sobre la mesa. Ni siquiera sé si esto es suficiente, admití en voz baja. El señor Jameson se inclinó hacia adelante y apoyó las manos en el escritorio. Sara, ¿por qué no empiezas por el principio? Cuéntame todo, no te cortes. Y eso hice. Le conté los años que trabajé en 2 empleos mientras mi esposo perseguía oportunidades de negocio. Le conté de los ahorros que agoté para pagar las cuentas cuando sus negocios tardaban más de lo esperado. Le conté de los pagos de la hipoteca que cubrí, la cuota del auto a mi nombre, los víveres, las noches en que lloraba hasta quedarme dormida mientras él planeaba su próximo gran golpe. Le conté sobre el negocio de $53 millones, cómo pensé que finalmente significaría alivio, estabilidad, solo para que él me echara como basura en cuanto vio los signos del dólar. Le conté sobre la amante, las amenazas, la forma en que trató de volver a atraparme solo para salvar su barco que se hundía. Cuando terminé, tenía la garganta irritada y apenas podía levantar la vista. Pero el señor Jameson no parecía sorprendido ni escéptico. Asintió lentamente, hojeando los papeles que le había dado. Has apoyado a este hombre durante años, dijo, con un tono tranquilo pero firme. Y ahora él quiere fingir que no existes. Pero esta es la verdad, tienes más poder del que crees. Esas palabras me llegaron al alma. Poder. Hacía mucho tiempo que no sentía eso. ¿Qué quiere decir?, pregunté. Señaló la pila de recibos y extractos bancarios. Esto es solo el principio. Todas las facturas a su nombre, todas las transferencias de su cuenta, todos los correos electrónicos, todos los mensajes de texto. Usted ha estado cargando con el peso de este matrimonio. El tribunal tiene que verlo. Y créame, una vez que lo vean, su historia no se sostendrá. Mi corazón latía con fuerza. Entonces, ¿no estoy indefensa en esto? En absoluto, dijo el señor Jameson, mirándome a los ojos. De hecho, él es el que está en una situación delicada. Los negocios como el suyo dependen de la reputación y la credibilidad. Y ahora mismo, está expuesto. Construiremos tu caso pieza a pieza. Pero necesito que seas minuciosa. Reúne todo. Registros antiguos, correspondencia, incluso fotos. Cuanto más tengamos, más fuerte será tu posición. Por primera vez, me recosté en mi silla y dejé que la verdad de eso calara en mí. Ya no era solo una víctima, era una testigo. Y cada fragmento de evidencia que tenía era un arma en esta lucha. Asentí lentamente. Está bien. Puedo hacerlo. El señor Jameson sonrió levemente. Bien. ¿Y Sofía? No dejes que sus amenazas te perturben. Él apuesta por el miedo. Pero la ley está de tu lado más de lo que crees. Cuando salí de su oficina esa tarde, el cielo parecía más brillante de alguna manera, el aire era fresco y, por primera vez en meses, sentí que tenía un rumbo. Esa noche, extendí mis papeles sobre la pequeña mesa del comedor de mi nueva casa. Extractos bancarios, cheques antiguos, facturas médicas que había pagado, incluso mensajes de texto en los que él prometía devolverme el dinero cuando se cerrara el trato. Cada pieza contaba una historia, cada página me recordaba que yo había sido el pilar de un matrimonio que él había destrozado. No fue fácil, los recuerdos dolían, algunas noches lloraba sobre las pruebas que tenía en mis manos.
pero con cada documento que añadía a la pila, sentía que recuperaba un poco de mi fuerza. Rachel me llamaba constantemente para recordarme que no estaba sola. Y las palabras del Señor Jameson resonaban en mi cabeza cada vez que el miedo se apoderaba de mí. Tienes más poder del que crees. Y poco a poco, empecé a creerlo. La pila de pruebas en mi mesa del comedor crecía cada día. Extractos bancarios, recibos de la compra, facturas de servicios públicos, pagos con tarjeta de crédito. Fragmentos de mi vida que antes me parecían invisibles, ahora me miraban fijamente como pruebas irrefutables. Pruebas de que no era inútil. Pruebas de que había cargado con más de lo que me correspondía. El señor Jameson me llamó para otra reunión. Su oficina me resultaba familiar ahora, ya no me intimidaba. Cuando me senté frente a él, me pasó una libreta amarilla. Sofía, aquí es donde las cosas se ponen difíciles, dijo con suavidad. Tenemos que preparar tu testimonio. El juez querrá escuchar tu historia, no solo números. Los hechos importan, pero también importa cómo los cuentas. Se me hizo un nudo en el estómago. ¿Quiere decir que tendré que contarlo todo en voz alta? ¿En el tribunal? Él asintió. Sí. Estarás bajo juramento. Y él intentará presentarte como una persona codiciosa o resentida. Tienes que estar preparada. Tranquila, objetiva, pero firme. Piensa en ello como en recuperar tu voz. Esa frase se me quedó grabada, recuperar mi voz. Durante mucho tiempo, mi voz había sido acallada por la arrogancia de mi esposo, la presencia de su amante y sus amenazas. Pero ahora era mi turno. Empezamos por lo básico. El señor Jameson me pidió que le contara mi vida con mi esposo, año por año. Cada vez, tenía que explicar qué había aportado, qué sacrificios había hecho, qué promesas había roto él. Al principio, las palabras me salían con dificultad. Se me hacía un nudo en la garganta al recordar las noches en las que trabajaba turnos dobles solo para no dejar de pagar la hipoteca. Parpadeaba para contener las lágrimas al recordar las vacaciones que nunca tomamos porque él necesitaba el dinero para inversiones. Se me hacía un nudo en la garganta cuando hablaba de la vez que vendí el collar que me había regalado mi madre, solo para cubrir su préstamo comercial. Cada detalle era una herida que se reabría. Tómese su tiempo, decía el señor Jameson cada vez que se me quebraba la voz. Por doloroso que sea, estos recuerdos muestran la verdad. El tribunal debe ver esa verdad. Y poco a poco, empecé a hablar con más fuerza. Describí las mañanas en las que le preparaba el almuerzo mientras me dirigía a mi propio trabajo, las noches en las que cuadraba nuestras cuentas en trozos de papel mientras él dormía plácidamente, soñando con millones. Las facturas del hospital que pagué cuando se operó, las compras que me costaba llevar cuando él estaba demasiado cansado para ayudar. Con cada historia, sentía que algo cambiaba dentro de mí. Lo que antes sentía como vergüenza, ser la que siempre se encargaba de todo, se estaba transformando en orgullo. No había sido débil. Había sido fuerte todo el tiempo. El señor Jameson tomaba notas, interrumpiendo de vez en cuando. Bien, siga contando los hechos, así. El juez lo respetará. Y cuando intente interrumpirla o tergiversar sus palabras, recuerde, usted no está allí para discutir. Está allí para contar su verdad. En casa, practiqué frente al espejo, mantuve la cabeza alta y dije en voz alta las cosas que antes susurraba en la oscuridad. Yo lo apoyé, yo pagué las cuentas, yo me sacrificé. Al principio, mi voz temblaba, pero cuanto más lo repetía, más firme se volvía. Una noche, Rachel vino a visitarme. Le pregunté si me escucharía mientras ensayaba. Se sentó en mi sofá, con los ojos llenos de ánimo. Adelante, dijo. Empecé, con la voz temblorosa pero decidida. Me llamo Sofía. Estuve casada con David durante 15 años. Durante ese tiempo, llevé la carga financiera de nuestro hogar. Mientras hablaba, los ojos de Rachel se llenaron de lágrimas. Cuando terminé, se levantó y me abrazó con fuerza. Sara, ¿te das cuenta de lo poderosa que has sonado?
No respondí de inmediato. Pero en el fondo, sabía que tenía razón. Por primera vez en años, mi historia no estaba siendo silenciada. Yo la estaba contando. Días antes de la fecha del juicio, me senté una vez más en mi pequeña mesa de comedor, con los papeles cuidadosamente organizados en carpetas. Mi nueva casa me transmitía calidez y seguridad. Toqué las nuevas cerraduras de mi puerta, las cortinas nuevas que había elegido, y me susurré a mí misma: esta es mi vida, mi voz, mi verdad. Seguía teniendo miedo de lo que me depararía el mañana. Pero bajo el miedo había una corriente constante de fuerza. No entraba en esa sala del tribunal como una mujer que suplicaba por migajas de respeto. Entraba como alguien que por fin conocía su valor. Y por primera vez desde que él me echó, me sentía preparada. La noche antes de la cita en la corte, pensé que por fin había encontrado algo de calma. Mis carpetas estaban apiladas ordenadamente junto a la puerta, había ensayado mi testimonio y mi corazón, aunque todavía frágil, estaba firme. Pero a la mañana siguiente, la tormenta volvió con toda su fuerza. Mi teléfono se iluminó con un mensaje tras otro de David. Las palabras eran duras, desesperadas e implacables. Insistía en que teníamos que hablar, que yo no entendía lo que estaba en juego. Me advirtió que sus inversionistas estaban cada vez más inquietos, que el trato del que había presumido comenzaba a escapársele de las manos. Cada línea transmitía el mismo mensaje subyacente: miedo. Durante años, yo había sido la que vivía con miedo, miedo a las facturas impagadas, miedo a ser abandonada, miedo a no ser nunca suficiente. Pero ahora, los papeles se habían invertido. Era David quien se estaba desmoronando. Intentó apelar a mi sentido de la culpa, escribiéndome que si seguía adelante con el juicio, lo destruiría, que yo sería la razón por la que su sueño de $53 millones se derrumbaría. Se pintó a sí mismo como la víctima, como si el hecho de que yo defendiera mis derechos fuera un acto cruel de venganza. Pero detrás de las palabras, yo lo veía claramente, estaba aterrorizado. Y luego vino el soborno. Me ofreció dinero a cambio de mi silencio, como si todos esos años de sacrificio pudieran borrarse con una suma global. $200.000, prometió, como si esa cifra fuera a deslumbrarme y hacerme olvidar las innumerables veces que había pagado nuestras cuentas mientras él jugaba con planes que nunca daban fruto. El insulto me dolió más que la amenaza. Después de todo lo que había soportado, pensaba que podía comprarme. Pensaba que podía silenciarme con las migajas de la mesa de la que una vez me echó. Cuando me negué a aceptar, las amenazas se intensificaron. Me advirtió que si su trato fracasaba, yo también lo perdería todo. Me recordó que conocía mis debilidades, que podía revelar cosas que prefería mantener ocultas. El tono de sus palabras era amenazante, pero en lugar de temblar como lo habría hecho antes, reenvié todos los mensajes a mi abogado. Lo que antes me destrozaba, ahora se convertía en pruebas. Su intimidación ya no era un arma contra mí, sino munición para mi caso. Aún así, no voy a fingir que no me afectó. Al leer esos mensajes, me temblaban las manos y sentí un dolor familiar en el pecho. Los viejos hábitos de miedo mueren lentamente, y hubo momentos en los que tuve que recordarme a mí misma que debía respirar. Sin embargo, bajo el temblor había algo nuevo, algo más estable que el miedo, la determinación. David ya no era el hombre que solía ser a mis ojos. No era poderoso, intocable ni tenía el control. Se aferraba a un clavo ardiendo, desesperado por salvar su imagen de éxito mientras la verdad se cerraba sobre él. Y yo, la mujer a la que una vez llamó inútil, era precisamente la persona que tenía en sus manos el hilo que podía deshacer su imperio. Esa constatación me llenó de una extraña mezcla de tristeza y fuerza. Tristeza por los años que había desperdiciado esperando que él me valorara, y fuerza al saber que ya no dependía de él para sentirme validada o para sobrevivir. Sus amenazas, que antes eran cadenas, ahora parecían grietas en la armadura de un hombre que había construido su vida sobre la traición. Podía sentir su miedo rezumando en cada mensaje. Estaba perdiendo el control y lo sabía. Los inversionistas que antes lo adoraban comenzaban a dudar. La amante que antes brillaba a su sombra ya no era un sustituto de la estabilidad.
Y la esposa que había descartado ya no estaba callada, ya no tenía miedo, ya no era suya para manipularla. Mientras yacía en la cama esa noche, con el teléfono boca abajo a mi lado, me di cuenta de algo profundo. El miedo había sido el ritmo constante de mi matrimonio, latente bajo cada palabra, cada discusión, cada sacrificio. Pero ahora, el ritmo había cambiado. El miedo ya no me pertenecía, le pertenecía a él, y mañana, en el tribunal, le demostraría lo fuerte que me había vuelto. La mañana de la audiencia llegó cargada de silencio. Mi ropa estaba perfectamente planchada, mis carpetas organizadas, pero por dentro era un torbellino de nervios. Entrar en el juzgado fue como entrar en una arena en la que todos los ojos se fijarían en mí, no con simpatía, sino con escrutinio. Los suelos pulidos resonaban con mis pasos y el aire parecía contener la respiración, esperando el enfrentamiento que estaba a punto de producirse. Cuando David entró, vestía con confianza, o más bien, con la máscara de la confianza. Su traje era elegante, su sonrisa ensayada, cada uno de sus gestos cuidadosamente medido para proyectar control. Se comportaba como si el resultado ya estuviera decidido, como si mi presencia no fuera más que un inconveniente. Pero cuando sus ojos se posaron en mí, capté un destello de lo que había visto en sus mensajes, miedo oculto bajo la superficie. Cuando comenzó el proceso, su estrategia se hizo dolorosamente clara. Me pintó con colores tan oscuros que apenas se parecían a quien yo era. Me llamó codiciosa, insistiendo en que nunca había contribuido a su éxito, que ahora estaba dando vueltas como un buitre para reclamar lo que no era mío. Me describió como amargada, consumida por el rencor, decidida a destruir al hombre que me lo había dado todo. Me descartó como irrelevante, una mujer aferrada a las sombras, indigna de atención excepto como un obstáculo para sus ambiciones. Cada palabra caía pesada, como piedras apiladas contra mi pecho. Escuchar cómo me reducía a una caricatura, ver cómo borraba años de sacrificio con un simple movimiento de lengua, fue una herida más profunda de lo que esperaba. Se me hizo un nudo en la garganta, y me temblaban las manos apoyadas sobre la mesa. Por un momento, sentí que volvía a caer en el viejo ritmo del miedo, aquel en el que su voz era más fuerte que la mía, en el que su versión de la realidad eclipsaba la mía. Pero esta vez no dejé que me dominara. Me concentré en mi respiración, cada inhalación era un recordatorio de que todavía estaba allí, cada exhalación era una liberación de las mentiras que él lanzaba al otro lado de la habitación. Mantuve la mirada fija, la postura serena, incluso cuando mi interior temblaba. La tentación de llorar, de gritar, de derrumbarme bajo el peso de sus acusaciones era fuerte, pero yo conocía el poder de la quietud. Mi calma era la respuesta más contundente que podía dar. Él continuó con grandilocuencia, contando historias retorcidas en narrativas en las que él era el salvador hecho a sí mismo y yo la esposa parásita. Enumeró cifras, inversiones, hitos, tejiendo una historia en la que yo no era su compañera, sino un obstáculo. Cuanto más hablaba, más veía su desesperación enmascarada como arrogancia. Sus palabras no estaban pensadas para decir la verdad, sino para actuar, con el fin de impresionar a los presentes con su espectáculo. Me quedé allí sentada, temblando pero firme, negándome a ser borrada. Me recordé a mí misma las innumerables noches que había pasado con la luz encendida, las deudas que había pagado, los sacrificios que había hecho mientras él perseguía sueños que nos agotaban a ambos. Me recordé a mí misma que la verdad, incluso cuando está enterrada bajo las acusaciones, tiene su propio peso silencioso que no se puede negar para siempre. Hubo momentos en los que sus ojos se posaron en mí, buscando grietas en mi compostura, esperando verme vacilar. Y aunque mi cuerpo delató mi temblor, no me derrumbé. Dejé que proyectara su miedo en forma de acusaciones, sabiendo que la verdad estaba firme en mis manos, esperando su turno para salir a la luz. Cuando terminó su introducción, me sentí agotada, como si todos los músculos de mi cuerpo se hubieran tensado y relajado 100 veces. Pero bajo el agotamiento había un destello de fuerza. Me había lanzado lo peor de sí mismo, envuelto en palabras pulidas, y yo seguía en pie. Aún no me había defendido, pero con mi silencio me había negado a desaparecer.
El enfrentamiento había comenzado y, aunque su voz llenaba la sala, mi presencia ya no era insignificante. Estaba allí, firme en mi temblor, tranquila en la tormenta, esperando mi momento para hablar. Cuando finalmente llegó mi turno, el ambiente en la sala del tribunal cambió. Durante mucho tiempo había permanecido en silencio, primero en mi matrimonio, luego durante las semanas de amenazas y manipulación, e incluso durante su elaborada actuación de esa misma mañana. Ahora, todos los ojos estaban puestos en mí. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas, pero mi voz se mantuvo firme y clara. Hablé de los años que habían sido borrados en su versión de los hechos. Le conté al tribunal las largas noches que pasé trabajando para pagar las facturas cuando sus negocios fracasaron, los meses en los que la comida que llegaba a la mesa provenía de mis manos mientras su atención se desviaba hacia otros lugares. Relaté los silenciosos sacrificios, las deudas que había absorbido, las innumerables veces que había elegido la estabilidad de nuestra familia por encima de mis propios sueños. Mi voz temblaba por la emoción, pero dejé que la vulnerabilidad se mantuviera. No era debilidad, era la verdad. Los papeles y registros que había reunido se convirtieron en algo más que tinta sobre papel. Eran anclas, pruebas de una vida que yo había llevado cuando él no estaba presente. Presenté recibos, cartas y documentos que daban testimonio de todo lo que él había negado. Mi testimonio no era un espectáculo, era la realidad vivida, contada sin adornos. Mientras hablaba, podía sentir que la sala escuchaba de manera diferente. El juez se inclinó hacia adelante, los abogados que habían estado tomando notas se detuvieron, incluso la galería parecía contener la respiración. Mis palabras tenían peso porque no estaban ensayadas, estaban talladas en la memoria, en heridas que habían sanado lo suficiente como para poder ser pronunciadas en voz alta. Con cada frase, sentía que una parte del temblor me abandonaba. Por primera vez, no solo estaba contando mi historia, sino que la estaba recuperando. Describí la humillación de descubrir que su amante alardeaba en las redes sociales mientras a mí me dejaban las migajas, la cruel ironía de que me acusaran de codicia cuando yo había dado sin límites. Hablé de las amenazas que recibí después de negarme a firmar sus documentos, los mensajes que no mostraban fuerza, sino miedo. En esa sala del tribunal, su máscara comenzó a resbalarse, se movía en su asiento, con los dedos inquietos sobre la mesa, sin su amante a su lado, sin las fotos seleccionadas ni la bravuconería ensayada, parecía más pequeño, despojado de la audiencia que una vez dominó, ya no podía esconderse detrás de la ilusión. La mirada del juez se movía entre nosotros, evaluando, no necesitaba adornar ni exagerar, solo tenía que mantenerme firme en la verdad de lo que había vivido. Y la verdad, una vez pronunciada, tenía una gravedad propia. Pensé en las noches que había llorado en silencio en la cabaña, en las mañanas en las que la desesperación casi me clavaba al suelo, y me di cuenta de que cada momento de dolor me había llevado a este. No estaba allí como su víctima. Estaba allí como mi propia testigo. La sala del tribunal se sentía pesada, no por la hostilidad, sino por la innegable presencia de algo real. Cada palabra que pronunciaba caía como una piedra sobre otra, construyendo una estructura que no podía derribarse fácilmente. Durante años, mi voz había sido acallada, ignorada o tergiversada para adaptarse a su narrativa. Ahora, en este espacio, se escuchaba en su totalidad. Cuando terminé, me sentí agotada, pero firme. El silencio que siguió no era vacío, sino cargado, como si la propia sala necesitara un momento para asimilar lo que se había dicho. Entonces lo miré, al otro lado de la sala, y no vi al hombre triunfante que había entrado antes, sino a una figura atrapada en la cruda luz de la verdad. Su amante estaba ausente, sus aliados guardaban silencio, y, por primera vez, estaba claro quién estaba expuesto. El silencio en la sala se rompió con el sonido del juez aclarando su garganta, una pausa deliberada que hizo que todos se sentaran un poco más erguidos. Mantuve la mirada al frente, aunque podía sentir su mirada clavada en mi rostro. Por un momento, todo pareció suspenderse, el aire era pesado, el resultado incierto. Cuando finalmente se dictó la sentencia, cayó como una puerta que se cerraba de golpe tras años de tormento.
Las palabras del juez fueron mesuradas pero firmes. Mi testimonio era creíble, mis pruebas innegables, mis sacrificios evidentes. Se me concedió una parte justa, un reconocimiento de lo que había aportado al matrimonio y a la vida que habíamos construido. Sin embargo, más allá de las cifras, se me concedió la libertad, la separación legal que rompió su control sobre mí de una vez por todas. Exhalé un suspiro que no me había dado cuenta de que había estado conteniendo. El alivio me invadió, no como una ola, sino como una corriente constante, llevándose el peso que había soportado durante demasiado tiempo. No era solo una victoria legal, era la recuperación de mi dignidad, la confirmación de que no había sido invisible durante todos esos años. Mi voz, antes silenciada, había sido escuchada y había remodelado mi futuro. Al otro lado de la sala, él permanecía rígido, con el rostro pálido e incrédulo. La arrogancia con la que había acudido al juicio había desaparecido, sustituida por algo crudo e inquieto. Durante mucho tiempo, había creído que el dinero y el encanto podían doblegar la realidad a su voluntad. Pero allí, despojado de sus ilusiones, parecía un hombre que veía cómo se desmoronaba el imperio que había construido con tanto esmero. Y así fue. Durante el juicio ya habían circulado rumores de que su acuerdo comercial, por valor de $53 millones, se estaba desmoronando. Los inversionistas se retiraban y los socios cuestionaban su integridad. La verdad sobre cómo me había tratado, antes oculta tras puertas cerradas, ahora quedaba al descubierto en los registros oficiales. Su credibilidad, la base sobre la que se sustentaba su fortuna, se había resquebrajado. Cuando el martillo golpeó para cerrar la sesión, el colapso ya no era un rumor, era un hecho. El acuerdo que una vez le había dado el poder de deshacerse de mí, el acuerdo que había celebrado desfilando a otra mujer por mi casa, se disolvió por completo. 53 millones se le escaparon de las manos como arena, sin dejar nada más que deudas, confianza rota y una reputación destrozada. No me regodeé, no había ningún triunfo en ver a un hombre destruirse a sí mismo, pero sentí una tranquila justicia en la simetría de todo ello, que el mero hecho de intentar borrarme había sido el comienzo de su ruina. Su traición no solo había roto nuestro matrimonio, sino que había envenenado el futuro que él creía seguro. Al salir de ese juzgado, no sentía amargura, solo claridad. El capítulo se había cerrado. La persona que una vez me había definido por su poder ya no tenía ningún derecho sobre mí. Mi historia había cambiado y el futuro se extendía ante mí, sin cadenas. Recordé el día en que me echó sin nada, diciéndome que no valía nada, que era desechable, reemplazable. Recordé estar parada en la acera con mis maletas, humillada y con el corazón roto. Y ahora, parada a la luz del sol fuera del juzgado, me di cuenta de que la mujer que había salido ese día no había sido desechada, sino liberada, aunque me llevó tiempo darme cuenta. La victoria no estaba en los números escritos en los documentos legales. Estaba en la restauración de mi voz, mi valor y mi lugar en el mundo. Durante años, había sido el andamio invisible que sostenía la casa que él reclamaba como suya. Ahora, estaba construyendo algo nuevo, no para él, ni para nadie más, sino para mí. Por dentro, había temblado cuando hablé. Por fuera, me mantuve firme, imperturbable. Su mundo se desmoronaba, pero el mío empezaba a tomar forma. Y con esa comprensión, me alejé, no como la esposa que él había echado, ni como la víctima de su traición, sino como Sofía, una mujer que había recuperado su vida. Cuando cerré el capítulo del juzgado, supe que el siguiente paso no era solo legal, sino profundamente personal. La libertad no significaba nada si seguía viviendo a la sombra de lo que me habían quitado. Necesitaba recuperar no solo mi nombre, sino también mi espacio, mi entorno, las mismas paredes que me rodeaban.
Así que recurrí a la pequeña casa que había comprado con mis ahorros, el modesto refugio que había sido mi refugio cuando todo lo demás me fue arrebatado. Era hora de hacerla verdaderamente mía. Lo primero que hice fue cambiar las cerraduras. Había algo profundamente simbólico en introducir una nueva llave en la puerta, sabiendo que había sido hecha solo para mí. Nadie más tenía acceso, nadie más podía entrar sin ser invitado. El seco clic de la cerradura al girar era más que seguridad, era el sonido de los límites que se establecían, de una vida protegida por mis propias decisiones. En el interior, comencé a desprenderme de los restos de la supervivencia y a sustituirlos por toques de renacimiento. Quité las viejas cortinas, pesadas y apagadas. En su lugar, colgué telas ligeras y vaporosas que dejaban entrar la luz del sol en las habitaciones. Durante meses, había vivido con las sombras presionándome, pero ahora quería luminosidad, apertura, un recordatorio constante de que la temporada oscura había pasado. Las paredes siguieron, elegí pintura fresca, colores suaves y estimulantes que reflejaban calma pero transmitían energía. Cada pincelada era como borrar una herida y escribir algo nuevo en su lugar. A medida que se transformaba cada rincón, podía sentir cómo la casa pasaba de ser simplemente una estructura en la que vivía a convertirse en un hogar que latía con mi propio espíritu. Compré pequeñas cosas que hacían que el espacio cantara. Plantas que daban vida a las esquinas, cojines en colores que antes me parecían demasiado atrevidos para mí, un espejo que captaba la luz de la mañana y la esparcía por toda la habitación. Nada de eso era extravagante, pero todo era intencionado. Cada pieza transmitía un mensaje. Ya no me encogía, ya no me hacía pequeña para encajar en el molde de otra persona. El dormitorio fue lo más difícil, pero también lo más sanador. Durante mucho tiempo, esa habitación había sido un lugar de lágrimas y noches inquietas, atormentada por la traición y el abandono. Ahora, la despojé de todo, quitando la pesada ropa de cama y sustituyéndola por tejidos suaves y acogedores que me acunaban en lugar de agobiarme. Coloqué una pequeña lámpara en la mesita de noche, una que proyectaba un cálido resplandor en lugar de un haz de luz intenso. Cuando me acosté esa noche, sentí que descansaba en paz en lugar de desplomarme. Incluso los gestos más pequeños tenían significado. Un jarrón con flores frescas en la mesa del comedor me recordaba que la belleza no tenía por qué ser algo raro o lejano, sino que podía formar parte de mi vida cotidiana. Una pila de libros en la estantería me hablaba de sueños que una vez había silenciado, pero que ahora permitía que volvieran a susurrar. La música flotaba por las habitaciones donde antes el silencio era asfixiante. Cada paso de la redecoración no se trataba solo de muebles o pintura, sino de identidad. Estaba despojándome de los restos de la mujer a la que le habían dicho que no valía nada, que había sido descartada como basura, y en su lugar estaba creando a alguien renovada, alguien viva. La casa se estaba convirtiendo en un espejo de mi transformación, cada rincón resonaba con resiliencia y esperanza. Una tarde, me detuve y miré a mi alrededor. La casa era sencilla, pero era mía. Las cortinas bailaban con la brisa, las plantas se estiraban hacia la luz del sol y el aire traía una frescura que coincidía con la ligereza de mi pecho. Me di cuenta de que no solo había decorado las paredes, sino que me había redefinido a mí misma. Este espacio ya no era un refugio nacido de la desesperación, sino un santuario elegido con intención. Un lugar donde el pasado no tenía poder, donde se podía soñar con el futuro sin miedo. Cada cerradura, cada color, cada objeto llevaba la huella de la libertad. Me sentía en casa. Pero la libertad no solo tenía que ver con la seguridad, sino también con la expansión. Durante años había vivido confinada, primero por su control y luego por el peso de la traición. Ahora, las paredes que me rodeaban eran mías, pero yo quería algo más que paredes. Quería horizontes. El primer paso era algo que había pospuesto durante demasiado tiempo. Solicité un pasaporte. El día que llegó por correo, lo sostuve en mis manos como si fuera una llave sagrada. Era un pequeño librito azul marino y dorado, pero para mí era una declaración. Mi vida ya no se mediría por los límites que otra persona había establecido para mí. Podría cruzar fronteras, respirar aire nuevo, caminar por calles donde nadie conocía mi nombre, y ser quien yo decidiera ser. París me llamó primero.
Siempre había soñado con ella. Las calles sinuosas, los cafés que se desbordaban en las aceras, la Torre Eiffel brillando por la noche. Reservé el boleto con manos temblorosas, no por miedo, sino por la emoción de hacer algo completamente por mí misma. Por primera vez, el dinero que había ganado y ahorrado no sería absorbido por las necesidades de otra persona. Me llevaría a un mundo que antes solo había visto en libros y películas. Cuando el avión se elevó en el cielo, sentí que algo en mí también se elevaba. Mirando por la ventana, vi cómo la tierra se encogía debajo de mí, y, con ella, el peso del pasado. Horas más tarde, cuando pisé suelo parisino, sentí que estaba entrando en una nueva versión de mí misma. El aire era diferente, teñido con el aroma del pan y el café, lleno de voces que apenas entendía. Era desorientador, pero maravillosamente así. Deambulé por las calles con los ojos muy abiertos, sin prisas, dejando que la curiosidad me guiara. Me senté en cafés a tomar café expreso, dejando que las conversaciones en francés me rodearan como música. Paseé por el Sena, deteniéndome en puestos de libros donde viejas postales y novelas susurraban historias de innumerables vidas. Por la noche, cuando la Torre Eiffel se iluminó, me quedé entre desconocidos, con el corazón lleno de la tranquila certeza de que pertenecía a ese lugar, no porque fuera parisina, sino porque había elegido este momento para mí misma. Ir de compras fue otra revelación. Durante años, me había negado a comprar ropa nueva, ahorrando dinero o destinándolo a sus deseos, su imagen, su imperio. Ahora, entraba en boutiques y me permitía tocar las telas sin sentirme culpable. Compré un vestido que no se parecía en nada a los que tenía, rojo, fluido, atrevido. Cuando me lo probé frente al espejo, vi a una mujer que apenas reconocí. Estaba radiante, sin miedo, llena de vida. También compré zapatos, no por practicidad, sino por alegría, zapatos que me daban ganas de bailar por las calles empedradas. Cada compra, cada experiencia, tenía un simbolismo. No se trataba de cosas materiales, se trataba de permiso. Permiso para existir en la belleza, para celebrarme a mí misma sin disculparme. Cada comida que saboreaba, ya fuera un croissant por la mañana o vino por la noche, me recordaba que la vida no estaba hecha para ser soportada, sino para ser saboreada. También hubo momentos de tranquilidad. Una tarde, me senté sola en un banco del Parque de los Jardines de Luxemburgo, observando a los niños jugar y a las parejas pasear de la mano. Por un instante, pensé en los años que había perdido, las risas que me había negado, los viajes pospuestos. Pero en lugar de tristeza, sentí gratitud. Ahora estaba aquí. Había sobrevivido, y la supervivencia me había llevado a este jardín, a esta ciudad, a esta libertad. Cuando regresé a casa después de ese primer viaje, mi casa me pareció diferente. No más pequeña, sino más grande de alguna manera, como si las paredes contuvieran ahora todos los cielos bajo los que había volado. París no había resuelto todo, pero me había dado algo invaluable. La prueba de que podía crear alegría para mí misma, que podía vivir plenamente sin pedir permiso a nadie. Puse el vestido rojo en mi armario, no como una prenda más, sino como un símbolo. Cada vez que lo veía, recordaba en quién me había convertido. La mujer que se subió sola a un avión, que se paró bajo la Torre Eiffel a medianoche, que rió sin miedo, y me prometí a mí misma que París solo sería el principio. Después de regresar de París, sentí curiosidad, no por lo que me deparaba el futuro, sino por lo que había sido de él, no porque quisiera vengarme, sino porque la realidad tiene una forma de alcanzar a todo el mundo, lo admitan o no. No tardé mucho en enterarme de los rumores. El acuerdo de $53 millones con el que había alardeado, el que le había hecho sentir intocable, se había venido abajo. Lo que antes parecía una montaña de riqueza resultó ser arena que se le escapaba entre los dedos. Sin mi firma, sin mi presencia tranquila y estabilizadora, los cimientos se habían resquebrajado. Los inversionistas se retiraron, los socios se retiraron y lo que él creía garantizado se convirtió en nada más que un recuerdo. Me imaginé la mansión donde una vez se había pavoneado con tanta confianza,
ahora resonando con tensión en lugar de triunfo. La amante que había instalado con tanto orgullo a mi costa ya no era un adorno de la victoria, sino un espejo del fracaso. Las redes sociales, que antes estaban llenas de sus fotos escenificadas y sus comentarios presumidos, se quedaron en silencio. Las sonrisas, los brindis, las declaraciones de superioridad, todo desapareció. La verdad era simple: cuando el dinero se agotó, también lo hizo la fantasía. Escuché que las discusiones llenaban esos grandes salones, que el resentimiento crecía donde antes fingía prosperar la pasión. La amante no se había apuntado a la lucha. Se había apuntado al lujo, y cuando éste se desvaneció, también lo hizo su lealtad. Mientras tanto, él se vio obligado a volver a la rutina que tanto había despreciado. Me lo imaginé en oficinas donde ya no era recibido con los brazos abiertos, teniendo que explicar sus fracasos, luchando por oportunidades que ya no le llegaban fácilmente. La arrogancia que alguna vez había tenido le había costado sus aliados y ahora, despojado del brillo del éxito, se enfrentaba a la dura realidad: el mundo ya no giraba a su alrededor. Esto no me producía ninguna satisfacción, no me alegraba de su caída ni me deleitaba con sus dificultades. En cambio, lo veía como lo que era, un equilibrio natural de la vida. Había construido su torre sobre la traición, la crueldad y las ilusiones de poder. Las torres construidas sobre un terreno tan inestable siempre terminan cayendo. Mi papel no era empujarlo, sino simplemente apartarme y dejar que la gravedad hiciera su trabajo. Lo que más me impactó fue el silencio de aquellos que antes estaban de su lado. Los familiares que se habían enfriado cuando me expulsaron, los amigos que se habían burlado de mi ausencia, ahora también parecían distantes de él. Resultó que su lealtad no era verdadera lealtad, sino conveniencia. Y cuando su riqueza se evaporó, también lo hizo su lealtad. Él estaba descubriendo lo que yo ya había aprendido. Las personas que te valoran solo por lo que puedes darles no son personas que realmente te han apoyado. Mientras su mundo se encogía, el mío se expandía. Yo estaba redecorando, viajando, construyendo una vida que reflejaba quién era realmente. Él, por el contrario, se encogía en la desesperación, luchando por tapar los agujeros de una vida que antes parecía tan envidiable. Me preguntaba si pensaba en mí, si se daba cuenta de que la mujer a la que había descartado no estaba destrozada, sino que prosperaba. Quizás ese conocimiento era su propio castigo, no porque yo quisiera que sufriera, sino porque la verdad a veces es más pesada que cualquier sentencia que una persona pueda recibir. En momentos de tranquilidad, reflexionaba sobre lo diferentes que se habían vuelto nuestros caminos. El suyo estaba marcado por la pérdida, por la erosión de las ilusiones, por el colapso de falsas victorias. El mío estaba marcado por el crecimiento, por el descubrimiento de nuevas alegrías, por la reconstrucción de una base sólida y real. Habíamos empezado en el mismo lugar, pero nuestras decisiones nos habían llevado a historias opuestas. No me acerqué a él. No me regodeé. No interferí. Su realidad era suya, al igual que la mía era mía. Y cuanto más dejaba de observarlo, más paz encontraba. Porque la mayor victoria no estaba en verlo disminuido, sino en verme a mí misma crecer. Cuando miro atrás ahora, siento como si hubiera vivido varias vidas dentro de un solo cuerpo. Estaba la mujer que entregó su juventud, su lealtad y su corazón a un hombre que nunca la vio de verdad. Estaba la mujer que soportó el silencio, el abandono y la traición, convenciéndose a sí misma de que el sufrimiento era parte del amor. Y luego estaba la mujer a la que no le quedó casi nada más que una cabaña y los restos de promesas rotas. Cada una de esas versiones de mí misma caminó para que la mujer que soy ahora pudiera estar aquí, sin miedo y completa. El camino no fue sencillo, ni rápido. Cada paso me exigió enfrentarme al dolor que una vez había ocultado. Sentarme en la sala del tribunal y escuchar a mi esposo tergiversar mi historia fue uno de los momentos más difíciles de mi vida. Pero levantarme para decir mi verdad, con firmeza, claridad y sin vacilar, se convirtió en el punto de inflexión. Siempre había subestimado mi propia voz. Había creído sus mentiras durante tanto tiempo que olvidé mi propia fuerza. Pero cuando hablé, la gente escuchó. La verdad tenía su propio peso,
y me di cuenta de que no necesitaba adornarse ni defenderse, simplemente necesitaba ser revelada. Cuando el juez falló a mi favor, no se trataba solo de las finanzas o los bienes, era una declaración de que yo importaba. De que mis años de sacrificio eran reales, que mi dolor no había sido imaginario y que aún se podía hacer justicia incluso después de años de injusticia. Fue como si una cadena se hubiera roto por fin y pudiera volver a respirar sin el peso de la sombra de otra persona presionándome. Pero la victoria nunca tuvo que ver con la venganza. Ver cómo se desmoronaba el imperio de mi esposo, y cómo la amante desaparecía en el silencio nunca me produjo alegría. No sentí ningún deseo de verlos caer. Lo que sentí fue una verdad tranquila y liberadora. Ya no tenían el poder de definirme. Sus decisiones les pasaron factura, al igual que las mías finalmente me llevaron a la libertad. Eso fue suficiente. Mi hogar se convirtió en un santuario de renovación. Las cortinas nuevas ondeaban como alas contra las ventanas, las paredes luminosas reflejaban la luz del sol en lugar de la penumbra y las cerraduras susurraban seguridad cada vez que giraba la llave. Me compré pequeñas cosas. Un vestido de un color que antes me daba miedo llevar, un espejo que reflejaba no solo mi rostro, sino también mi resiliencia, una planta que crecía cada día más alta, como si reflejara mi propio renacimiento. Por primera vez, el espacio en el que vivía me parecía mío, no una extensión de él, sino un reflejo de en quién me estaba convirtiendo. Luego llegaron los viajes, esos viajes que antes solo había imaginado mientras contemplaba las fotos brillantes de las revistas. París me recibió con sus calles empedradas, su luz dorada y su arte, que parecía hablar directamente a mi alma. Caminé por el Sena, compré ropa que me hacía sentir radiante, y saboreé la libertad en cada café, cada museo, cada rincón tranquilo donde me permití simplemente existir. La vida no había terminado con la traición, había comenzado de nuevo, en mis propios términos. Y a través de todo ello, descubrí algo aún más profundo. Sobrevivir no era solo aguantar, era elegir dejar atrás el rencor, elegir mantenerme erguida cuando mis rodillas querían doblarse, elegir decir sí a la vida después de años de decir sí solo a los demás. La supervivencia me había dado libertad, pero la libertad me dio alegría. No pretendo que las cicatrices hayan desaparecido. Siguen ahí, grabadas en mi memoria, a veces surgiendo sin ser invitadas en medio de la noche. Pero las cicatrices no significan que esté rota, significan que me curé, significan que sobreviví al fuego y salí con una historia que no se puede borrar. Así que miro atrás y veo un camino marcado por la traición, el sufrimiento y el desamor. Pero también veo un camino marcado por la verdad, el valor y el renacimiento. Ese equilibrio, el dolor y la belleza, el duelo y la alegría, es lo que me ha hecho ser quien soy. Ya no necesito aferrarme a lo que perdí, porque ahora tengo algo mucho más grande, a mí misma. Por primera vez en años, el futuro me pertenecía por completo. Gracias por dedicar tiempo a mi historia. A veces ha sido dura, pero cada paso me ha llevado de vuelta a mí misma. Si este viaje te ha llegado al corazón, no te lo guardes para ti. Puede que alguien más necesite escucharlo también. Para leer más historias de mujeres que recuperan su voz, haz clic a la izquierda y suscríbete para mantenerte conectada. No estás sola.